Hoy ha saltado un escándalo que lo ha sacado este periódico, El Confidencial.com, un diario digital español, que habla sobre algo que han bautizado como los papeles de Panamá. Y en uno de los artículos más sorprendentes, pero que puede ayudarnos mucho en nuestra educación financiera, es en este donde se muestra a Messi. Messi compró al día siguiente de pillarle a Hacienda una firma offshore que está activa. Antes de seguir hablando, vamos a ver la definición de offshore en el ámbito financiero. En el ámbito financiero se utiliza para referirse a empresas creadas en centros financieros con un nivel impositivo muy bajo, paraísos fiscales, que generalmente se encuentran en islas. De ahí la utilización del término inglés. En realidad no es de ahí porque lo eh, hacían los ingleses, los piratas ingleses, eh, offshore comprando en barcos sin bandera y entonces no pagaban ningún impuesto, ¿no? Mercados en barcos directamente y también por supuesto en puertos sin bandera. Estas empresas son usadas para ocultar el propietario o beneficiario de determinados bienes por motivos, blanqueo de dinero, ocultación de propiedades, procedimientos de divorcio. También se utiliza como paraíso fiscal. Y observe que no todos los centros offshore se encuentran físicamente en islas. También hay en Andorra, aquí cerca de España, en Delaware, Estados Unidos o en Suiza. Entonces, lo que vemos es que en lo que me quiero centrar yo en este caso es lo que tiene que ver con Lionel Messi. Lionel Messi es un jugador de fútbol muy conocido, empleado del Fútbol Club Barcelona, que es un conocidísimo club de fútbol y posiblemente este sea uno de los mejores jugadores de la historia. Pero eso no cambia el hecho de que él es un empleado. Claro, para lo que es legal para las empresas no es legal para los empleados. Y entonces hay unas leyes para los ricos y otras para los pobres, podríamos decir. Pero claro, Messi no es pobre, es rico. ¿Y para qué utiliza este tipo de sociedades? La mayoría de los futbolistas, como Iván Zamorano u otros futbolistas que han salido, Heinze de Argentina, que han salido de los papeles de Panamá, utilizan este tipo de empresas offshore o empresas en paraísos fiscales para que les sean allí abonados ciertos pagos o emolumentos eh, por derechos de imagen. Pero claro, los derechos de imagen que son una actividad empresarial lícita o una actividad laboral. Bueno, esto depende de las leyes de cada país. En España, donde juega Messi, se consideran una actividad laboral. Por lo tanto, es ilegal que Messi utilice una sociedad offshore para que le paguen allí su sueldo por sus derechos de imagen, Adidas, Nike, no sé qué lo lleva. Y le pagan 5 millones al año, 10 millones al año, lo que sea en su contrato, pero no se lo ingresan en España, donde tendría que pagar unos impuestos altísimos, superiores al 30%, sino que se lo ingresan, en este caso, en Panamá o en las Islas Británicas o en cualquier paraíso fiscal. Y se meten con Messi porque él es un empleado. Pero lo paradójico de esto es que muchas empresas, muchas grandes compañías del mundo, como Apple, que salió hace poco, utilizan los paraísos fiscales para firmar sus contratos ahí y recibir los pagos allí y de esta manera no tener que pagar impuestos. Mi punto es este. Todos los grandes creadores de empresas no utilizan su nombre personal porque eso implicaría utilizar una persona física, como hace Lionel Messi. Él le da al balón con su pie, ¿no? No con una extensión de su pie. Es interesante porque lo que ellos dicen, ciertos abogados dicen, es que los derechos de imagen son un derivado de Messi. Messi tiene otros derivados, pero no se venden. Mi punto es el siguiente. Los derivados. Una empresa, una sociedad, la utiliza el dueño para comercializar sus activos o servicios. Entonces él nunca es responsable personal. En cambio, las personas, autónomos y empleados, siempre asumen toda la responsabilidad y por lo tanto pagan los impuestos más altos. No importa si estos empleados ganan muchísimo dinero o muy poco dinero, un sueldo mínimo. Son los que más impuestos pagan y como sabes, el gasto más grande que tenemos todas las personas que vivimos en países civilizados son los impuestos.
En España estás pagando más de un 40%, una persona con un sueldo normal un 50%. Si fueras empresario, un creador de activos, podrías reducir esos impuestos a casi cero. Te estoy hablando en España. Por ejemplo, utilizan sociedades de gestión que les permiten pagar un 1 o un 2% de impuestos, que es casi nada. Y estas personas están haciendo uso de todos los servicios que da el Estado y aún así pagan poquísimos impuestos. ¿Por qué resulta de que además de, o sea, ya quieren ir a 0% y se van a paraísos fiscales? Pues por avaricia. Es pura y simple avaricia porque ya están ganando un millón de... Claro, cuando tú ganas 100 euros, un 1% es un euro. Pero si tú ganas 100.000 millones de euros, 1.000 millones de euros, 100 millones de euros, un 1% o un 2% es una gran cantidad de dinero. Y esta gente que se ha vuelto muy avariciosa quiere proteger hasta esa cantidad de dinero. Pero lo cierto es que tú, como creador de activos, puedes proteger de impuestos a través de una sociedad legal en el país donde vivas tu trabajo. Y todas las grandes compañías lo hacen. Te explico por qué. Porque una persona física en España paga el 40 y pico de impuestos a partir de determinados sueldos. Una persona no física, una empresa, una persona fiscal se le llama, una sociedad, paga el 40% de los beneficios o el 30 y pico por ciento de los beneficios. Y a partir de ahí, aparte, se degrava muchas cosas, muchísimas cosas. O sea, esto no es una asesoría fiscal, es simplemente estoy comentando una noticia. Pero claro, hay una gran diferencia entre los ricos y los pobres en este sentido. Tú pagas todos los impuestos y generalmente ese dinero ni siquiera lo ves, que es lo que le pasa a Messi. En cambio, las compañías pagan a partir de declaración de beneficios, después de todos los gastos, de pagar todos los sueldos, de un montón de degravaciones por hacer lo que el gobierno les pide, crear viviendas, construir puentes, lo que sea. Entonces, esa es la gran diferencia que se encuentra un empleado y un creador de activos que no es autónomo, que es empresario. Espero que esta noticia te haga reflexionar en tu propia situación actual y que empieces a ahorrar para poder crear una sociedad limitada, una sociedad anónima, desde la que a partir de ese instrumento legal puedas crear tus activos. Todos los ricos los hacen. Todos los grandes, te estoy hablando de los ricos ricos, no de los ricos empleados, no como pueden ser los jugadores de fútbol, los médicos, no sé, muchísima gente que no puede utilizar instrumentos fiscales para pagar menos impuestos. Bueno, espero que este vídeo te haya resultado interesante y servido de algo. Si tienes alguna pregunta sobre este tema, el tema de los impuestos, déjalas aquí abajo, pero lo mejor que puedes hacer es buscarte un asesor fiscal competente y empezar a plantearte a invertir desde una sociedad, una SA o una SL. Todos los grandes empresarios, todos los grandes creadores de activos trabajan así. Ninguno invierte como persona, ninguno. Compran sus acciones, compran todos sus activos, crean todos sus activos a través de un instrumento fiscal que es una sociedad.